Buenas tardes a toda nuestra audiencia de AM Libertad 1090. Los saluda Leonardo Bazán y les doy la bienvenida a este programa número 30 de Perspectiva, programa 5 de esta temporada 2, en el aire de AM Libertad, una radio, todas las voces. Bueno, vamos a presentar el programa del día de hoy, vamos en vivo hasta las 19 horas. Tenemos un poco de todo, como siempre, un popurrí informativo del mundo de la política, del mundo deportivo y de las entrevistas, de la música, de la cultura y de las juventudes de la ciudad de Rosario que nos visitan semana a semana. Tenemos una agenda cargada, vamos a arrancar con la editorial política que tiene que ver con un tema que sacudió el aspecto político en el país, que tiene que ver con el presidente Javier Milei, con el jefe de gabinete Manuel Adorni, con el presunto caso de enriquecimiento ilícito, con muchas cosas, con el dueño de Mercado Libre riéndose de una jubilada y de su situación económica. Vamos a tocar un poco de todo en esta espiral política en este país donde parece que el tole tole nunca se termina y nunca se calma. Vamos a hablar del deporte con Octavio Carballo. En el segundo bloque vamos a tener todo el resumen de lo que fue la derrota de Boca en Ecuador por la Copa Libertadores ante Barcelona. Vamos a hablar de los octavos de final del torneo argentino que ya están definidos. Vamos a tener los pronósticos y el PRODE. Vamos a hablar de Fórmula 1 y de Colapinto, que acabó en el séptimo puesto en el Grand Prix de Miami y logró su mejor resultado histórico en la categoría. Vamos a hablar un poco de tenis también y de Yannick Sinner, que fue el campeón del Master 1000 de Madrid y que batió un récord histórico en el mundo del tenis. Y tenemos la final de la Champions, que se definieron los finalistas, la nueva final de esta edición que se va a disputar entre el Arsenal de Inglaterra y el PSG de Francia. En la segunda media hora del programa nos visita una dupla de jóvenes de esta ciudad, dedicados a lo que es la música urbana. Nos visita Paralelos Crew, así que vamos a charlar con ellos sobre su carrera, su trabajo y todo lo que vienen haciendo en este 2026 cargado. Redes sociales rápidamente: Facebook, Perspectiva Podcast, pueden encontrar todas nuestras editoriales políticas, todos los clips deportivos y toda la info de este programa. Instagram, Perspectiva Podcast-bajo, y YouTube, Leonardo Bazán. Aprovecho a saludar a la audiencia de mi canal que nos acompaña semana a semana. En este canal pueden encontrar todos los episodios de Perspectiva. Y el contacto en la radio 558-1090 o al WhatsApp 341-686-1090. Los leemos y escuchamos hasta las 19 horas. Tenemos al artista del día, que va a ser The Cure, esta banda histórica, así que nos va a estar acompañando con algunas canciones el día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a la editorial política de la semana. Semana que en el campo político tuvo muchos vaivenes, muchas noticias fuertes y mucha indignación sobre todo, ¿no? Así que vamos a intentar resumir un poco el panorama político nacional y vamos a arrancar con la editorial que se llama De combatir a la casta a defenderla. ¿Y qué tiene que ver con el poder, la incoherencia y con una Argentina que se burla de los que sufren el ajuste? Así arrancamos. Esta es la editorial política del día en Perspectiva. Hoy en esta editorial tenemos nombres propios. Y cuando hay nombres propios, a los políticos no les queda margen para esconderse detrás del discurso. Porque esto ya no es una discusión teórica, esto es poder, decisiones y consecuencias. Vamos a lo concreto. El presidente, Javier Milei, es el presidente que venía a destruir a la casta, a terminar con los privilegios de la política, a ajustar al sector político y bajarle los impuestos a la gente común, ¿no? Bueno, resulta que este presidente poco a poco se fue transformando en lo que juraba destruir. ¿Y por qué pasa esto? Si usted no se enteró, el presidente Javier Milei decidió sostener al jefe de gabinete Manuel Adorni. Sostenerlo en medio de una investigación por un presunto enriquecimiento ilícito que no puede explicar claramente, y que es tan burdo e ignorante lo que realizó Adorni, es que se filtraron gastos que hizo como, escúcheme bien, una cascada artificial para el patio de su mansión, una parrilla de lujo y un quincho para sus reuniones de ocio. O también las tan nombradas salidas nocturnas de su esposa a los mejores bares de Palermo. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene de malo esto? Con la seguridad pagada por los impuestos de cada uno de nosotros, con la seguridad oficial, no con una seguridad privada.
A ver, seamos claros desde el principio. Acá no estamos diciendo que alguien sea culpable. Si Adorni es un ñoqui y se enriqueció ilícitamente, lo va a definir la justicia, no el periodismo. Pero acá estamos analizando algo que es igual de importante, la decisión política. Porque gobernar también es decidir qué se tolera y qué no. Y hoy la decisión del presidente fue tolerar y sostener a un presunto corrupto. ¿Dónde entra la contradicción de Milei en este asunto? ¿No era que este gobierno venía a ser distinto? ¿Que el estándar iba a ser más alto que el de la casta? ¿No era que Milei no era parte de la casta? ¿No era que frente a la mínima sospecha el costo lo pagaba el funcionario y no la credibilidad del gobierno? Recuerden bien conmigo, Milei no dijo que si encontraba un funcionario con la mano en la lata, le cortaba el brazo. ¿No lo escucharon decir eso al presidente? El problema no es solo este caso, es la vara. Así está el poder político en Argentina. Pero mientras pasa esto en el poder político, del otro lado también aparece otro nombre propio, que es el de Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre y el empresario más rico de la República Argentina. El más poderoso, reaccionando con una sonrisa ante el testimonio de una jubilada que dice que no le alcanza para vivir. ¿Lo escuchó bien? Y se lo repito. El empresario más rico de la República Argentina reaccionando con risas al testimonio de una jubilada que no puede comprar sus medicamentos ni llegar a fin de mes. Parece una utopía, pero es una realidad. Y no es solamente el emoji burlándose de la jubilada y de la gente común que sufre el ajuste de este gobierno. Es lo que representa. Porque mientras una persona habla de no poder pagar medicamentos, los de arriba parecen moverse en otro plano. Un plano donde la urgencia no existe, donde el problema no pesa, y ahí aparece algo peligroso, la desconexión. Pero bueno, si esto solamente fuera opinión y percepción de quien les habla, es una cosa, es subjetivo. Pero vamos a los datos objetivos, vamos a la realidad. Porque cuando bajamos a los números, la realidad es todavía más contundente de cómo está el país hoy en día con este gobierno. El consumo en Argentina cayó 6,1% interanual en marzo. Pero eso es solamente la punta del iceberg, porque el dato que realmente importa es que hace 2 años consecutivos que el consumo está a la baja en Argentina. Y no es un detalle técnico, no es una discusión de economistas, es la economía real. Cae el consumo en supermercados, en autoservicios, en los comercios de barrios, cae en lo básico. El ajuste se está dando en las necesidades primordiales de la gente, no en los lujos. En la vida cotidiana, menos carne, menos medicamentos y menos libertad de elegir. Por ende, me surge esta pregunta, ¿qué está pasando en Argentina? Porque cuando juntamos todo, el cuadro es bastante claro. Milei sosteniendo a Manuel Adorni acusado de corrupción. Galperín se ríe frente a una realidad social que millones de argentinos padecen día a día con el ajuste. Y no son casos aislados, muchachos. Esto es un patrón donde tanto el poder político como los grandes empresarios están empezando a mostrar la hilacha, donde muestran la falta de empatía y de sensibilidad con la gente común, con los ciudadanos. Yo siento que la gente ya dejó de proyectar, dejó de planificar, dejó de pensar en crecer y empezó a pensar en sobrevivir. Y eso es gravísimo. Porque una sociedad que deja de proyectar empieza a resignarse ante un gobierno. Y la resignación es muy peligrosa, porque no hace ruido, no explota, pero se acumula. ¿Y saben qué pasa cuando se acumula demasiada frustración en este país? Pasa lo que pasó en 2001. Y no fue hace tantos años. Más de uno lo recordará seguramente. Por ende, ¿estamos construyendo un país donde el discurso se sostiene en los hechos? ¿O uno donde el discurso del presidente y del gobierno nacional empiezan a alejarse cada vez más de la realidad? La cosa no se sostiene por sí misma. Deberían darse cuenta. Se está tensionando, se está desgastando. Y finalmente se rompe. Y cuando se rompe, el helicóptero asoma en Olivos. Porque ya ha pasado. Y no sería la primera vez que pase. Y hay algo más que quiero agregar que me toca en primera persona, porque habla de lo que hago y habla de la profesión que elijo y de lo que me apasiona. ¿Qué pasa cuando el poder empieza a sentirse incómodo? Muchas veces no corrige los errores que comete el poder, en este caso Milei, sino que avanza sobre la libertad, en este caso sobre la libertad de expresión y sobre los periodistas.
Curioso, ¿no? La libertad avanza avanzando sobre la libertad de las personas. El periodismo es el nuevo enemigo de Milei. No solamente que Milei discute con nosotros los periodistas, sino que nos confronta, nos deslegitima, nos convierte en enemigos, porque necesita un enemigo. Necesita un enemigo del otro lado para que la gente se distraiga del desastre que este gobierno está haciendo. No sé si se enteraron, pero durante una semana el gobierno directamente impide el ingreso de los periodistas a la sala de prensa de la Casa Rosada. Y es un hecho, no es una interpretación. Se cierra el acceso, se limita la pregunta y se condiciona la información. Y eso en cualquier democracia tiene un nombre. Es un atropello a la libertad de expresión, al derecho a informar y sobre todo un atropello al derecho que tiene la sociedad de saber qué pasa. Y esta es la contradicción más grande de todas, de un presidente que habla de la libertad y que llegó a la presidencia hablando de libertad y de la importancia de la libertad y que opta por la censura al periodismo. La libertad no es solo la libertad de mercado. La libertad es aceptar la pregunta incómoda, tolerar la crítica. Y cuando eso se limita, ya no estamos hablando de libertad. Estamos hablando de poder, en su máxima expresión. Yo creo que el problema no es la prensa. El problema es la falta de coherencia de las medidas del gobierno de Milei. Y la historia otra vez es clara. Cuando el poder empieza a elegir qué preguntas se hacen y quién puede hacerlas, no se fortalece. A mi criterio se debilita y el helicóptero se acerca más y más porque se encuentran cada vez más acorralados, señalando culpables y no haciéndose cargo de lo que tienen que hacerse cargo. Como para finalizar, como reflexión, yo creo que hay esperanza en todo esto. Yo creo que el camino a seguir es el de la reconstrucción de este país. Yo creo que hay que recuperar cosas que se fueron perdiendo en los últimos años. La empatía con el prójimo y sobre todo salir de esta pesadilla donde la nueva casta, porque sí, Milei y el poder económico son la nueva casta. Esa nueva casta se burla sin ningún tipo de tapujos y sin ningún tipo de vergüenza de la gente común y de sus problemas. Se puede salir de esto. Pero la pregunta es si estamos a tiempo de corregir o si vamos a seguir viviendo o sobreviviendo en esta Argentina de desigualdad y de crueldad por mucho tiempo más. Vamos a ver qué pasa, que Dios y la Virgen se apiaden de nosotros. Como para cerrar esta reflexión política de esta editorial que abarca muchos temas y que no quería dejar afuera nada de lo que pasó esta semana, tengo una pequeña reflexión y una pequeña palabra para el dueño de Mercado Libre, para Marcos Galperín, el empresario más rico de este país. Marcos Galperín, usted riéndose de una jubilada que no llega a fin de mes en un país donde más del 60%, incluso me estoy quedando corto, más del 80% sufre el ajuste de este gobierno día a día. Usted siendo el empresario más rico y con más capital de este país, riéndose de una persona con ese tipo de problemas, solamente demuestra una cosa: el asco de persona que es, el asco de ser humano, y demuestra que la frase que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos nos decían de que la plata no hace la felicidad es completamente cierta. Porque si teniendo la plata que tiene usted es capaz de reírse de una persona en esa situación, claramente habla de que usted en la vida lo único que tiene es plata. No tiene nada más que eso. Usted es un mamarracho. Y ojalá que toda la plata que tiene algún día lo deje dormir tranquilo por las noches. Y que lo convenza de que no es una basura de persona por burlarse de esta situación. Palabras más, palabras menos, las cartas sobre la mesa, que Dios se apiade de Argentina. Bueno, cerramos con la editorial política de esta semana. Vamos a ir con el primer tema de The Cure, la banda del día en perspectiva, y volvemos con Octavio Carballo y el deporte. Seguimos con más. Este programa es presentado por LB Management, una agencia dedicada a impulsar nuevos talentos dentro de la industria musical. En LB Management conseguimos shows en vivo para artistas, gestionamos entrevistas en medios y trabajamos para que tu proyecto crezca en redes sociales. Si querés llevar tu carrera al siguiente nivel, este es el momento de dar el paso. Búscanos en Instagram como _LB Management _ LB Management. Nosotros construimos tu camino. Si buscas golosinas, pan, bebidas, cigarrillos o artículos de limpieza, en Kiosco El del Barrio encontrarás todo lo que necesitas para el día a día. Un kiosco completo, pensado para resolver tus compras de todos los días. Para pedidos o consultas, comunicate al
03401 52 53 39 o seguinos en Instagram como @kingson27. Kiosco El del Barrio, siempre cerca tuyo. King Son, un artista de rap romántico y polémico que lleva en sus canciones un mensaje de sinceridad, convicción y valores inspirados en la palabra de Dios. A través de su música, King Son busca transmitir fe, verdad y experiencias reales. Podés encontrar toda su música en su canal de YouTube, Mario Zamudio, y seguirlo en Instagram como @kingson27, donde también podés contactarlo para contrataciones y shows en vivo. King Son, fe, trabajo y una dosis de terquedad. Si siempre salís igual de la barbería, capaz es hora de cambiar. En Duff Barber no es llegar, sentarse y listo. Acá te escuchamos, entendemos tu estilo y trabajamos cada detalle para que salgas realmente como crees. Nos vas a reconocer fácil. Naranja y negro, diferentes a lo de siempre. Estamos en Victoria, Entre Ríos. Y sí, obvio que vale la pena cruzar. ¿Buscas algo distinto? Entonces ya sabes dónde ir. Duff Barber, cortate distinto. Bueno, así pasaba Just Like Heaven, primer tema del día de The Cure, temazo, hoy que nos acompaña en perspectiva. Empezamos el bloque deportivo ya un poco más relajado, después de soltar toda la factoría del día, todas las verdades al aire. Ya me saqué el traje, ya estoy para hablar, bueno, de desgracias también, porque vamos a hablar de Copa Libertadores y de Boca en mi caso. Le doy la bienvenida al señor Octavio Carballo con nosotros. Bienvenido, Octavio, ¿cómo estás? Todo bien, Leo. Feliz de vuelta como en todos los miércoles. Y te sacaste el traje para volverte a poner la camiseta de Boca. Tenemos que hablar bastante. De lo duro. Hay mucho fútbol, hay Copa Libertadores, hay torneo argentino, hay Fórmula 1, hay tenis, hay Champions, de todo en este super bloque deportivo del día de hoy. Te tengo una mala noticia, Leo. A ver. Tengo un primo mío, le mando un beso a Nacho, que se apellida Villalba. Ah, buenísimo, buenísimo el chiste. No, en serio, le mando un beso grande a mi primo 1. Nacho Villalba, pero un apellido que está siendo de dolor para los ceneices el día de hoy. Esperemos, tanto yo como la audiencia, que Octavio Carballo no se dedique al stand-up porque se va a morir de hambre. Así que vamos a arrancar y hoy me toca poner el pecho y la cara ante la derrota. Volvió a perder Boca. Segundo partido consecutivo en Libertadores, también segundo partido de visitante, que pierde, cayó en la altura de Guayaquil. En el Monumental de Quito. Contra Barcelona de Ecuador, y Boca que se complicó la clasificación a octavos. Había ganado los 2 primeros partidos, parecía que iba holgado, y ahora, ¿qué pasó? Iba a cerrar todo en la última fecha, claramente. ¿Qué pasó con la Uvedaneta? ¿Qué es lo que te pregunto a vos como hincha de Boca? ¿Qué pasó con la Uvedaneta? ¿Qué pasó con Ascasíbar y esa expulsión casi infantil? A ver, partido, si tendría que definirlo en una palabra, esta derrota de Boca con Barcelona, partido verde. Sí, tal verde cual. Es la palabra que describe al plantel de Boca el día de ayer en Barcelona. Pasó lo que viene pasando en los últimos años con Boca, una expulsión. En los partidos importantes de Libertadores es fija que a Boca le expulsan un jugador. Para colmo se lesiona el arquero, que es el arquero suplente. Que para colmo se le había lesionado en el otro partido contra el mismo rival, recordemos en la cancha de Boca, el caso de Marchesín. Tiene que salir a atajar Javi García, que creo que movió los brazos después de 43 años más o menos, porque estaba soldado al banco de suplentes. Así es. Y Boca que termina redondeando una noche desastrosa. A Boca el 0-0 con uno menos le venía como bien. Anillo al dedo y lo acomodaba, pero se le termina escapando. Partido muy malo, pero sobre todo muy verde. Ascasíbar no se puede hacer expulsar de esa forma en un partido tan importante. No. Yo creo que Boca está pagando los platos rotos de ser tan verde en los partidos clave. Y bueno, y se empiezan a ver como viste, cuando una relación de pareja está mal, empiezan a haber problemas. Ya empezás a ver a la otra persona, le empezás a notar los defectos. Que tiene el ojo un poquito grande, que tiene un granito en la mejilla, que tiene los brazos muy chicos, muy grandes. Bueno, está pasando eso con Boca. Ahora que
los resultados ya no empiezan a acompañar tanto, a Úbeda ya lo están empezando a ver otra vez como Úbeda y lo están dejando de ver como Bianchi, básicamente, ¿no? Por ende se le empiezan a ver las costuras al técnico de Boca y creo que ahora se puso muy complicada la cosa. Boca Así le quedan es. 2 partidos, lo bueno es que sigue dependiendo de sí mismo. Juega de local, si no me equivoco. Tiene 2 partidos de local, primero contra Cruzeiro Pero- y después contra la U Católica. Y tiene que rezar y empezar a sacar cuentas. Si Boca Recordemos- gana los 2 partidos, está en octavos. Recordemos que con Cruzeiro habían perdido la ida. Sí, Boca tiene que ganar los 2 partidos y está en octavos. Es la única buena noticia que se puede sacar de la actualidad de Boca esta semana. Porque todavía sigue dependiendo de Boca. Pero es la única buena noticia. Cualquier traspié en cualquiera de los 2 partidos complica muchísimo. Complica y dependes de los demás y es lo peor que le puede pasar a un hincha, Y digamos. agarrate, Catalina, si Boca queda fuera en la fase de grupo de Libertadores. Agarrate Úbeda, Riquelme, todo el plantel. Agárrense porque el último que apague la luz. Se viene la hecatombe del siglo posiblemente. Esperemos que no, claramente. Pero bueno, se complicó Boca y veremos qué pasa con Cruzeiro. A ver, vamos a seguir hablando también, que tiene como protagonista Boca, porque en esta crónica acelerada de lo que es el fútbol en esta primera parte del año antes del Mundial, Exactamente. se juega torneo, copas internacionales, torneo, copas Todo internacionales. junto. Todas las semanas. Y tenemos definidos los octavos de final de la Chiqui League. Tenemos los octavos de final del torneo argentino. Quiero que me cuentes cuáles van a ser los partidos y que analicemos brevemente qué nos parece cada uno. Vamos de a uno. El primer partido es Estudiantes de La Plata contra Racing. Recordemos que se va a definir, se juega, digamos, en el estadio del club que terminó mejor en la tabla. En este caso, Estudiantes de La Plata. Rosario Central Independiente, River San Lorenzo, Vélez Arfiel Gimnasia de La Plata, Independiente Rivadavia, Unión de Santa Fe, Talleres de Córdoba y Belgrano. Ahí tenemos un clásico, el clásico cordobés. Lindo clásico. Lindo clásico. Boca contra Huracán y Argentinos Juniors contra Lanús. Hermoso clásico, el clásico cordobés. Va a ser el partido de los octavos para mí. Boca que le tocó un rival dentro de todo accesible. De A mí local. me pasa algo con el clásico cordobés. ¿Qué? Me duerme un poco. Sí, Te lo venden como un clásico bastante picante y al fin y al cabo termina o empatados Y o a 1-0. de 10 partidos que juegan, 9 empatan 0-0. Sí, tal cual. Pero para mí va a ser un buen partido. Hacemos un pequeño prode, ¿te parece? Ahora vamos con eso. Te digo, Boca de local con Huracán tiene un partido dentro de todo. Es En pasable. la lógica, Boca con el equipo B viene funcionando bien. Es de los pocos equipos, quizá el único que tiene equipo A y un equipo B. Recordemos que Huracán viene de un empate flojísimo contra Racing. Yo creo que Boca tiene las de ganar, pero bueno, estos partidos y la Chiqui League se resume a esta parte del campeonato que cualquiera le puede ganar a cualquiera, básicamente. Que la localía y no pesa demasiado, los partidos hay que jugarlos y siempre se dan sorpresas. Y el equipo más falopa y que nadie se espera que va a salir campeón porque salió octavo en su zona es el que termina saliendo campeón. Este es el momento en que hace un borrón y cuenta nueva en lo que es el torneo. Exactamente. Todo lo que pasó antes no importa. No importa, esto El es lo torneo que- empieza ahora. Tal cual. Y después, bueno, también tenemos River San Lorenzo, mencionabas. Así es. River que viene muy flojo. River que perdió de local con Atlético de Tucumán. Que no ganaba de visitante hace 400 días. Y la polémica del fin de semana, el Chacho Coudet pidiendo disculpas o pidiendo aliento a la hinchada de River. Porque fue un gesto, para mí a Coudet se le salió el chachito de adentro. El chanchito. Y el Chancho Gourmet. El Chancho Gourmet para mí que se dejó llevar, ¿viste? Porque el Chancho Gourmet es un personaje. Le gusta mucho la cámara, le gusta ser protagonista, más protagonista que su futbolista muchas Tal cual, veces. sí. Es todo un personaje pintoresco y yo creo que le ganó el personaje. Se la agitó a la hinchada de River y después cuando se dio cuenta la macana que se mandó, en conferencia de prensa dijo, estaba pidiendo disculpas por el mal rendimiento del equipo. No merecemos la hinchada que tenemos. Cuando claramente se veía, para los que me ven en la cámara, que estaba haciendo esto y que hacía, por favor, alienten, porque nadie estaba cantando. Pero bueno, Chachito, te metiste en un quilombo y la gente de River que lo empieza a señalar, porque muchos se ardieron bastante con esto. Sí. River que no juega bien, tampoco. Un River que prometió un inicio que al final se terminó estancando. Recordemos que era el equipo de Chacho, imbatible, 4 partidos invicto. Ojo, si llega a quedar eliminado de local contra San Lorenzo, ojo, porque Lo veo posible, ¿eh? se puede venir una hecatombe. Hoy en día a River se le anima cualquier equipo.
La victoria de Atlético Tucumán es la prueba de que a River, incluso de local, se le anima cualquiera. Por ende, hay gente que sigue señalando a Gallardo como culpable, la herencia, la pesada herencia, y que sigue, no, que la pesada herencia. Bueno, muchachos, sigan así que van a terminar jugando el Federal A en unos años y siguen con Gallardo. Déjenlo descansar en paz a Gallardo. Pero bueno, a ver, vamos con el PRODE, ¿te parece? Rápidamente. Vamos. Dale, arrancamos. Estudiantes Racing. Para mí pasa Estudiantes. Estudiantes 2-0. Viene con un muy buen presente y sí, va a ganar. Voy a decir que va a ganar 2-1. Siguiente partido. Rosario Central Independiente. Uf. Muy difícil. Arranca vos. Voy a darle el changüí al equipo de Avellaneda porque Rosario Central no tiene mucha suerte en estos cruces mano a mano. Yo no quiero que la audiencia llame del otro lado de la radio diciendo: Yo creo que sí. estos muchachos hay que cocinarlos a fuego lento. Pero Central, hablando propiamente dicho, al estilo Perspectiva, sin vueltas y directo, es un equipo pecho frío en los mano a mano. No, Leo. Muy pecho frío, sumamente, y lo viene demostrando en los últimos torneos. Es la realidad. Los hechos me avalan. Con Huracán, no me acuerdo el último torneo, con Estudiantes, justamente. Siempre los mata-mata, viene como candidato en la zona muy bien. Di María, que fue el de la Flores. polémica de Sí. túnelcito de campeón. Yo creo que vuelve a pasar y Central se vuelve a quedar afuera. Le pongo la ficha Independiente 1-0. Con la vuelta de Malcorra al estadio de Central. Gol del ex. Uy, sería también. Pero bueno, para mí Central se queda afuera e Independiente 1-0. Vamos Seguimos. con el River San Lorenzo. Y para mí va a terminar en penales y va a pasar San Lorenzo. 1-0 San Lorenzo y se vuelve a prender fuego el Monumental como en el Superclásico. Y como en 2011 con Belgrano, no olvidemos. Seguimos. Vélez, Gimnasia de La Plata. 2-0 Vélez. Superior Vélez, me parece, como equipo. Yo le voy a dar una ficha al Lobito de La Plata y gana 1-0. Seguimos con más, a ver. Independiente Rivadavia contra Unión de Santa Fe. Creo que es evidente que el claro favorito es Independiente Rivadavia. Para muchos es el mejor equipo del fútbol argentino. Eso iba a decir, para mí es el mejor equipo del fútbol argentino. Así que ya hace un tiempo. Voy a decir que va a ganar 2-0. 2-0 también, Independiente Rivadavia. Talleres de Córdoba y Belgrano. Lindo partido, yo espero un buen clásico. Picante, pero creo que se va a imponer Belgrano. 1-0. 1-1 y se definen penales y pasa Belgrano. Ok, ¿qué sigue? Boca contra Huracán. 2-0. Pasa Boca. Y Holgado. Boca gana 1-0 peleado. Si se impone la lógica, pasa Boca. ¿Y qué nos queda? Y nos queda Argentinos Junior contra Lanús. Ese es el más difícil de pronosticar, creo. Dos buenos equipos. Muy buenos equipos. 1-1 y por penales pasa Lanús. No me la juego demasiado. Sí, concuerdo completamente. Ok, así tenemos los octavos de la Chiqui League. Después vamos con los cuartos la semana que viene, porque esto va como trompada de loco, dirían los abuelos. Rápido. Así que va a pasar volando esta segunda etapa del torneo argentino. A ver, vamos a hablar de lo que es la Champions League, ya que conectamos con el fútbol europeo y tenemos final confirmada. Así Hace es. instantes empataron en la vuelta en el estadio del Bayern. Empataron el Bayern Múnich y el PSG 1-1. Recordemos que en la ida habían tenido un partidazo que había ganado por un tanto arriba, que era el PSG, que habían ganado 5-4. Se impuso en el global el PSG 6-5, una serie muy numerosa, sumamente cuantiosa en goles. Y tenemos final definida, Arsenal de Inglaterra contra PSG de Francia. Así que se viene un partidazo en la final de la Champions. Recordemos que se juega el 30 de mayo. ¿Y te parece que hagamos un pequeño PRODE? ¿O querés que lo dejemos para más adelante cuando estemos más cerca de la final? Me parece que sí, y la podemos analizar un poco mejor. Dale. Vamos a cambiar de deporte. Vamos a ir al deporte del conductor, al tenis. Vamos al minuto tenístico. Te dejo el micrófono para vos. Vamos al minuto tenístico, tenemos novedades muy rápidamente. Te cuento, Octa, vos que por ahí no sos un erudito del tenis. Te cuento lo que pasó la semana pasada. Se jugó el Master 1000 de Madrid, como te estaba comentando, en España. Y se dio la final entre los dos principales preclasificados, entre el italiano Yannick Sinner, número 1 del mundo,
Y entre el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, que fue preclasificado 2 en este torneo por la baja de Carlos Alcaraz. Y pasó lo que viene pasando en el último tiempo largo en el tenis. Sinner, el italiano, se impuso 6-1 y 6-2, una paliza al alemán que le ganó los últimos 9 enfrentamientos. Sinner al alemán lo tiene de nieto directamente. 6-1, 6-2 en menos de una hora de juego. Una paliza de principio a fin. El italiano que rompió un récord histórico en el tenis, el primer jugador masculino en ganar 5 Masters 1000 consecutivos. Primero en la historia. Ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic, todos estaban en 4. Y Jannik Sinner 5 consecutivos. Así que el italiano está intratable. No le gana nadie. Claro, te iba a preguntar, vos que sos más conocedor justamente del deporte de la pelota verde, ¿Sinner tiene hoy en día un rival? Alcaraz es el único que es el rival natural de Sinner, es el nuevo Federer Nadal de nuestra época, pero Alcaraz tiene una lesión en la muñeca, como les comentaba la semana pasada. Y entonces de momento no hay competencia. No hay un tenista. Imagínate que al número 3 del mundo, que es Zverev, le ganó 6-1, 6-2 en 50 minutos. 50 minutos, sí. Una para locura. que veas la diferencia de nivel que hay entre el 1 y el 2 y el resto del circuito ATP. Así que bueno, Sinner... Me parece igual que deberíamos como recordarle a la audiencia que los partidos de tenis duran casi 3 horas. Sinner imbatible y el gran candidato a ganar Roland Garros, porque parece que no tiene ningún tipo de competencia. Ahora se juega el Master 1000 de Roma, que arranca esta semana, y bueno, Sinner también lo va a jugar, parece, y si sale campeón, va a ser el jugador más joven en completar la serie de los 9 Master 1000 ganándolos. Va a ser el primer campeón y el más joven de la historia en ganar los 9 torneos de esa serie. ¿Me recordás qué edad tiene el italiano? Tiene 23 años, si no me equivoco. Muy joven. Y ya Podría tiene ser números históricos. Por ende, vamos a ver qué pasa, pero se perfila a ganar tanto Roma como Roland Garros. ¿Y quién lo Encima para? de local. ¿Y quién lo para? Sinner, Alcaraz, recupérate rápido porque se lleva todo lo que juega. Bueno, ahora pasamos del tenis y nos subimos a la cabina de la Fórmula 1. Vamos al automovilismo con una noticia. Se disputó el Grand Prix de Miami. Así es. Y tenemos protagonista argentino, Franco Colapinto. En lo que fue su mejor clasificación histórica. Séptimo lugar Séptimo en el Grand Prix de Miami. Así es. Quiero que me respondas algo para que la gente lo sepa. ¿Cómo fue eso de que terminó octavo, después se publicó que terminó séptimo? ¿Qué pasó ahí en el medio? El ente regulador de la Fórmula 1, la AFI, le dio una sanción a Charles Leclerc porque en los minutos finales él hace un adelantamiento, pero se va de la pista. Claro. Ahí se puede pasar, pero se pasó del límite que eran los 20 segundos. Y por eso se lo sancionó y se lo bajó al octavo puesto. Entonces, que ese era el puesto que tenía el argentino y lo subió al séptimo. Así que sumó puntos Colapinto. Así es. Después de un largo rato, un largo pasar. Una larga mala racha. Un largo pasar complicado que Así tuvo con Alpine. Y bueno, su mejor clasificación hasta el momento en la categoría. Tal cual, sí, sí. Recordemos que el próximo Grand Prix sería el de Canadá, que se va a jugar, que se va a correr. Sí, me quedo con la... Idioma futbolero. Sí, el idioma futbolero, el 24 de mayo. Bueno, perfecto. ¿Tenemos algo más del mundo deportivo? Hoy estuvimos por todos lados. Acelerado, pero es porque tenemos una entrevista importante y es doble entrevista. Estuvimos en la Champions, estuvimos en la Libertadores, estuvimos en el torneo local, en el tenis, en la Fórmula 1, como para que digan que no hacemos polideportivo. Hoy fue más polideportivo que nunca. Así es. Octa, muchas gracias, como siempre, un placer recibirte y nos vemos la semana que viene. Nos estamos viendo y nos vemos, querida audiencia, nos vemos la semana que viene. Así pasaba Octavio Carballo y el resumen deportivo de la semana. Vamos a ir con la tanda, que nos pasamos unos minutitos. Volvemos con el segundo tema. Se viene un temazo de The Cure, Boys Don't Cry. Temón, recomendado. Los chicos no lloran. Recomendado por Octavio Carballo. Y después vamos con la entrevista del día. Como decía, hoy nos visita Paralelos Crew, dupla rosarina dedicada al género urbano. Vamos a hablar con ellos sobre su carrera, sus trabajos y todo lo que vienen haciendo en la industria musical. Vamos a la tanda y volvemos con más perspectiva.